Muy bien, segundo video de esta semana. Hablamos de lo que son ecuaciones de un plano. Estamos hablando de dos tipos, estamos viendo la vectorial y la geométrica. La vectorial es esta que les estoy estableciendo yo aquí de una vez. Ya explico de dónde viene. Tenemos este plano en un eje cartesiano de 3 dimensiones o de 3 variables. En este caso estamos hablando de que aquí está Z, aquí está Y y aquí está X, ¿verdad? Esas son las 3 coordenadas con las que trabajamos actualmente. Y para establecer esto necesitamos elementos bastante básicos. En este caso, por ejemplo, vamos a establecer la ecuación de un plano. ¿Cómo la establezco? Necesito tener un punto inicial, que es este punto que está aquí en medio, y quiero encontrar un vector que llegue a un punto P en ese mismo plano. ¿Verdad? Entonces, establecemos una ecuación de un plano a través de un vector y ese vector lo multiplicamos con un vector director, que ya lo vimos, bueno, que ya vimos que era un vector director, es una dirección determinada. En este caso, esto es un vector normal. ¿Por qué se llama normal? Bueno, ese es el nombre que se le ha dado y es el nombre al que se le da a los vectores que forman un ángulo de 90 con respecto a otro vector. ¿Verdad? Entonces, este vector tiene ciertas coordenadas, no sé, pensemos en unas coordenadas A, B y C. El P inicial o el P sub 0 tiene sus coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Y vamos a tener un punto P cualquiera, que como es cualquiera, como es general, va a tener un X, Y, Z. Este punto inicial me lo dan y este vector normal también me lo dan. Este P, que es en términos de X, Y y Z, ese lo da como el ejercicio en general, o ese es el que usamos para establecer la ecuación. Utilizamos esta propiedad de aquí, esto es, como les decía, esto es la versión vectorial o canónica, que también es un término que se utiliza. Es como la más estructurada, la más simple, la más directa. Ya un término o un desarrollo más amplio de la canónica es lo que nos da una ecuación general, que es lo que también estamos buscando. Aquí vamos a hablar de muchos términos de álgebra lineal, entonces puse aquí unas pequeñas notas de lo que necesitamos saber de ese curso. Bueno, primero que esta multiplicación no es por cualquier cosa, no es porque se nos dio la gana de que así fuera una ecuación vectorial, sino porque esto es la característica de que dos vectores sean perpendiculares uno del otro. Es que si la multiplicación de dos vectores es igual a 0, entonces se dice que esos dos vectores son perpendiculares. ¿Verdad? Por eso la nota que les dije ahora de que el ángulo que se produce es de 90, porque es un vector normal, porque es perpendicular a un plano, y entonces la multiplicación entre ellos me va a dar la ecuación vectorial y con ella la general. Para eso necesitamos saber dos cosas muy importantes. Para calcular este vector, P sub 0 por P, necesitamos restar las coordenadas. ¿En qué orden se restan las coordenadas? P menos P sub 0. O sea, si tiene un punto A por B, es primero el de B menos el de A, o sea, el último menos el primero. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, aquí está muy textual. Y esta última parte, que es ya como la multiplicación completa de los dos vectores, esto se le llama producto punto de vectores, y lo que se hace es que se multiplican las coordenadas y se suman entre sí. A eso también ya lo vamos a ver cómo se trabaja. ¿Verdad? Que esto es un producto punto. ¿Verdad? Que es una de las propiedades que tienen los vectores en álgebra lineal. Que esto es muy conceptual, pero les digo que esto es muy importante, por eso les puse las notitas de cómo se calcula cada cosa, porque así es como vamos a trabajar. Yo sí les recomiendo devolverse en el video, poner como pausa donde todo esto está limpio, sin ninguna de mis anotaciones, poder apuntar todo e ir haciendo las anotaciones que yo hice, porque esta parte es muy importante. A veces ustedes llegan y hacen el ejercicio muy bien, pero en clases llegan y es como, bueno, ¿pero cómo sabe usted eso, profe? Yo, porque fue la teoría que te di, fue la información que vimos al inicio, o sea, la información teórica no es porque la quiero dar y ya, es número 1 para saber de dónde viene todo esto, número 2 para qué sirve y número 3 porque te va a dar la información necesaria para concluir algo, porque queremos resolver los problemas y los problemas no simplemente se resuelven, los problemas se resuelven para concluir o para dar respuesta a algo. ¿Verdad? Entonces ocupamos la información teórica inicial o la parte conceptual para entender eso. Entonces esto es lo que vamos a necesitar ahorita. Voy a hacer un ejercicio solamente y con ese ejercicio ustedes podrán hacer el ejercicio que les he asignado. Entonces pasemos y veamos cómo vamos a resolver esto en un ejercicio particular.
Dice, calcule la ecuación general del plano que tiene vector normal, me dan el vector normal, y que pasa por un punto y me dan el punto. Entonces vamos a apuntar por aquí cuál era la fórmula. Era un P sub 0 por P vector por otro vector n, que es el vector normal, que es el que ya me dan, y eso es igual a 0. Bien, entonces vamos a clasificar todo. Tenemos este punto, este es el P sub 0, tenemos este vector de aquí, este es el n, y recordemos que el P normal es x, y, z. Entonces eso es lo que vamos a ir calculando. Tenemos que calcular número 1. Vamos a ponerlo aquí como una categoría. Vamos a calcular este, que es, vamos a calcular primero el P sub 0 por P vector. Entonces pusimos en las notas, en la parte teórica, que es la resta de sus coordenadas. Entonces quiere decir que vamos a hacer P menos P sub 0. Primero es el de la derecha menos el de la izquierda. Si usted no sabe el derecha e izquierda, el último menos el primero. ¿Verdad? Entonces esto va a ser x, y, z, que es el original, el general, menos el P sub 0, que es el inicial que me dieron a mí. 4 menos 2 y 5. Entonces resolvemos eso. Vimos en los videos anteriores, en el de rectas, que la suma de dos puntos es sumar sus coordenadas. Por defecto, la resta es restar sus coordenadas. No aplica lo mismo para multiplicación o división. Esos son otros 100 pesos, es otro método. Aquí estoy hablando de sumas y restas. Entonces aquí lo que hay que hacer es restar sus coordenadas. Entonces resto el x con el 4, x menos 4, coma, resto el y con el menos 2, eso me da y más 2 porque tengo una doble negación, y resto z con 5, z menos 5. Y listo. Y vamos con la segunda parte. La segunda parte de esto dice que es P sub 0 por P vector por el vector normal. Y eso va a ser igualado a 0. Entonces eso es lo que vamos a calcular aquí. Quiere decir que vamos a tener el vector que acabamos de calcular, que es el que tenemos ahí arriba. Vamos a tener x menos 4, eso no se cierra ahí, y más 2, z menos 5. Menos 5, se ve feo. Menos 5, ahí está. Por, y vamos a multiplicar el vector normal, que es el que ya me dieron, 2 menos 3 y 1. Esto es igual a 0. Entonces, el producto punto, como hablábamos ahora en la parte teórica, funciona de la siguiente manera. Se multiplican las coordenadas y se suman entre sí. Entonces, ¿con quién multiplico? Bueno, entonces multiplicamos, voy a subrayar aquí, la coordenada x del P sub 0 por P con la coordenada x de el vector normal. Entonces eso me va a dar aquí 2 por el x menos 4. Luego sumo y hago exactamente lo mismo con los demás. Entonces ahora voy a multiplicar la coordenada de y más 2 con la coordenada de menos 3. Entonces eso ahora me da menos 3 y más z. Y hago lo mismo con la última. Ahora tengo z menos 5 y 1. Y eso lo vamos a poner acá. Más 1, puedo no ponerlo, z menos 5 igualado a 0. Y de ahí entonces calculamos. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, vamos a poner las variables de un lado, los números de otro. Para eso ocupo distribuir cada uno de los paréntesis. Entonces esto es 2x menos 8 menos 3y menos, porque es un z, eso no es un z, es un 2. Perdón, ya sí. Menos 6 más z menos 5. Eso es igual a 0. Entonces dejo las variables de un lado, los números de otro. Esto es 2x menos 3y más z. Eso es igual, y lo que hacemos es esta operación, que va a ser menos 6 menos 8 y menos 5. Eso me da menos 19.
y ese menos 19 lo paso al otro lado de la igualdad, entonces pasa como positivo, entonces me da 19 positivo, y con eso encontramos el plano o la ecuación general de un plano, basado en su vector normal y basado en un punto dentro del plano. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí, este 2, este menos 3 y este z o este 1 son el vector normal. O sea, ahí debería coincidirnos con el vector normal. Ya esta parte de aquí se construye haciendo todo el desarrollo de lo que es el producto punto de esos dos vectores. ¿Verdad? Pero en eso consiste la ecuación general de un plano. ¿Verdad? Y con esto ustedes pueden resolver el siguiente ejercicio, que es encontrar la ecuación general del plano que tiene un vector normal, menos 1, 2 y 3, que pasa por un punto 2, menos 5 y 2. Entonces, eso es todo por esta semana. Son 2 ejercicios para esta semana, entonces nos vemos en los siguientes videos y en la siguiente semana.